Una mujer sin hogar encuentra la cartera de un millonario mientras busca trabajo en la calle, y él se enamora perdidamente. Antes de empezar la historia, deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad la estás viendo. Disfruta la historia. Sara estaba al límite. No había comido bien en 3 días, y el hambre se mezclaba con el cansancio como un peso constante sobre sus hombros. Le dolían los pies dentro de sus gastadas zapatillas, y su estómago rugía tan fuerte que tuvo que abrazarse para amortiguar el sonido. Vagaba sin rumbo, recorriendo cada rincón de la ciudad, buscando un cartel de "Se busca personal", o a alguien dispuesto a darle una oportunidad. Cualquier cosa. Un trabajo de limpieza. Un parto. Un nuevo comienzo. Solo necesitaba una oportunidad. Al agacharse para arreglarse los cordones, vio algo inusual en el suelo. Una cartera de cuero oscuro, elegante y de aspecto caro, estaba junto a una farola. La recogió con cuidado. Al abrirlo, el corazón de Sara se aceleró. Estaba lleno de dinero, billetes cuidadosamente doblados. Tantos que ni siquiera intentó contarlos. Con solo uno de ellos podría comprarse una comida decente. Con todo ese dinero, podría salir de la calle, alquilar una habitación pequeña, comprarse ropa nueva y empezar de cero. Sintió una opresión en el pecho. Esa billetera podría cambiarle la vida. Pero junto con el dinero, también había documentos y una tarjeta de presentación. El nombre en la tarjeta la dejó boquiabierta. Henry Michey. Ella conocía ese nombre. Era uno de los empresarios más influyentes del país, dueño de una empresa multimillonaria, y allí mismo, en sus manos, estaban sus datos personales, incluyendo su domicilio. Sara respiró hondo, luchando con sus propios pensamientos. La necesidad era abrumadora, pero en su interior, algo hablaba aún más fuerte. La voz de su abuela, repitiendo las palabras que había escuchado toda su vida. Haz lo correcto, incluso cuando nadie te ve. La honestidad vale más que cualquier cosa que el dinero pueda comprar. Cerró la billetera con firmeza. No era suyo. Por muy doloroso que fuera, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Así que empezó a caminar hacia la dirección. Tras horas de caminata, por fin llegó. La mansión era como otro mundo. Alta, imponente, rodeada de elegantes muros y una enorme puerta de metal. A Sara se le secó la garganta con solo mirarlo. No tenía ni idea de por dónde empezar. Se acercó lentamente y pulsó el botón del intercomunicador. Nada. Ella aplaudió. Segundos después, apareció un hombre. Vestía camisa de vestir, pantalones negros y tenía una expresión severa. Se detuvo tras la verja, mirándola de arriba abajo con evidente desdén. ¿Qué quieres?, preguntó con impaciencia. Necesito hablar con el señor Henry Michey. Es importante. El hombre se burló, cruzándose de brazos. El señor Michey no sale con nadie, especialmente con gente como tú. Sara se mantuvo firme, incluso con la cara ardiendo de vergüenza. Por favor. Es muy importante. No le quitaré mucho tiempo. Soltó una risa seca. Oye, aquí no damos limosna, ¿de acuerdo? Ve a probar en otro sitio. Este barrio no es para ti. Apretó la cartera contra el pecho, sintiendo el corazón latir con fuerza. No vine a pedirle nada. Solo necesito hablar con él. Es un asunto serio. Si se entera de que estuve aquí y no me dejaste hablar con él, te arrepentirás. El hombre puso los ojos en blanco. Ah, sí. ¿Y por qué? ¿Qué quieres del señor Michey? Eso es entre él y yo. El guardia de seguridad frunció el ceño, desconfiado. ¿Crees que puedes engañar a alguien con este pequeño truco? Sara respiró hondo. Estaba a punto de estallar. Este hombre no tenía ni idea de lo que llevaba dentro, de cómo su mundo se desmoronaba, y aún así había decidido hacer lo correcto. Por favor, insistió con voz firme. Solo pídele que venga. Si dice que no quiere verme, me iré. Lo prometo. El guardia seguía con escepticismo, pero algo en su forma de hablar lo hizo dudar. Tras unos segundos más mirándola, refunfuñó. Espera aquí. Sara dejó escapar un suspiro tembloroso mientras él desaparecía tras los muros de la mansión.
Se quedó allí, sola, contemplando la imponente entrada que más parecía un palacio. La puerta permanecía cerrada, con la cartera aún firme en sus manos. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero parpadeó con fuerza. Ella no lloraría. No aquí. No ahora. Dentro, Henry Mitchell estaba en su oficina, revisando informes, cuando llamaron a la puerta con fuerza. ¿Qué pasa?, preguntó sin levantar la vista de la pantalla. Señor, hay una mujer en la puerta. Dice que necesita hablar contigo. Pero es extraña. Parece que vive en la calle. Henry frunció el ceño. ¿Y qué quiere? No lo dijo. Simplemente insistió. No quería irse. Henry suspiró levemente, apoyando los codos en el escritorio. ¿Nombre? No lo dijo. Solo pedí hablar contigo. Dije que era importante. El empresario pensó un momento. Normalmente, se habría negado sin dudarlo. Pero había algo en el tono del guardia. Una insistencia diferente. Una pequeña chispa de curiosidad lo animó desde dentro. De acuerdo, respondió. Ya voy. Sara seguía de pie, inmóvil, cuando la puerta por fin empezó a abrirse. Vio al hombre caminando hacia ella, alto y posando, con un traje elegante y expresión seria. Era él. Henry Mitchell se detuvo frente a la puerta, con el ceño ligeramente fruncido, observando a la mujer con expresión cansada, ropa desgastada y mirada firme. Esperaba que alguien armara un escándalo, quizá exigiendo algo, pero lo que vio fue diferente. Sin decir nada más, Sara le ofreció la cartera. Encontré esto en la calle 13 esta mañana. Su voz era baja pero firme. Henry tomó la billetera y la abrió rápidamente. Sus ojos recorrieron cada compartimento. Todo estaba allí, el dinero, las tarjetas, los documentos importantes, incluso notas con contactos confidenciales. Soltó un suspiro lento, sintiendo una extraña sensación de alivio. ¿No te llevaste nada?, preguntó, todavía sorprendido. No era mío, respondió Sara. Henry levantó la vista y la observó. Estaba despeinada, con el pelo recogido descuidadamente, el rostro pálido por el frío. Pero había algo en sus ojos, algo fuerte, honesto. ¿Cómo te llamas? Sé. ¿Y por qué has venido hasta aquí? Tragó saliva con dificultad. No estaba acostumbrada a conversaciones así, sobre todo con alguien como él. Porque era lo correcto. No podría dormir sabiendo que guardaba algo que no era mío. Henry asintió lentamente. Estaba acostumbrado a la gente que ocultaba sus verdaderas intenciones, que se acercaba a él buscando beneficio personal. Pero esta mujer, sin nada en sus manos y con todo que perder, había hecho lo correcto sin esperar nada a cambio. Henry guardó silencio un momento. Entonces miró al guardia. Abra la puerta, señor. El hombre pareció sorprendido. Ella está entrando. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. No hay necesidad. Solo quería volver. Y ahora vas a tomar un café, un té o lo que prefieras. Me hiciste un gran favor. Adelante. Sara dudó, pero dio un paso adelante. Se sentía fuera de lugar, como una pieza desubicada en un rompecabezas. Póngase cómodo, dijo. Tome asiento. Vuelvo enseguida. Unos minutos después, Henry regresó con una taza de té y un plato con 2 rollitos de queso. Espero que te gusten, dijo, entregándole el plato. Ella lo tomó y murmuró un gracias, apenas audible. Era la primera bebida caliente que tomaba en días. ¿Vives cerca?, preguntó Henry, sentado en el sillón junto a ella. Sara se quedó mirando la taza un momento antes de responder. En realidad, no vivo en ningún sitio. Llevo unos meses en la calle. Henry arqueó las cejas, sorprendido. ¿Y tú? Perdí mi trabajo. Mi abuela falleció. Solo quedamos los dos. Después de que se fue, todo empezó a desmoronarse. El alquiler, las facturas, y sin darme cuenta, estaba solo. Y luego, ya nadie me contrataba. Se encogió de hombros como si intentara aligerar su propia historia, pero sus ojos revelaban el cansancio,
el peso de las noches sin dormir, el hambre constante. Aún así, me devolviste la cartera, dijo él, rompiendo el silencio, aunque podrías habérmela llevado. Sara solo asintió. No había nada más que decir. Henry la observó con más atención. Había algo en ella. Una fuerza silenciosa. Una honestidad que ya rara vez veía en la gente. «Puedo ayudarte», dijo de repente. Los ojos de Sara se abrieron de sorpresa. «No quiero caridad». «No es caridad. Es gratitud». «¿Qué necesitas?» «Dudo. Solo necesito un trabajo». «Cualquier trabajo». «Un nuevo comienzo». Henry guardó silencio unos segundos, todavía asimilando todo. «Ya pensaré en algo», dijo finalmente. «Dame un momento». Antes de que pudiera continuar, su teléfono vibró en el bolsillo. Cuando lo sacó y miró la pantalla, su expresión cambió. «Tengo que atender esto». «Por favor, espere aquí». «Solo unos minutos». Sara asintió, un poco inquieta. Henry se alejó por la casa, con el teléfono pegado a la oreja. Se quedó en la espaciosa sala, sentada al borde del sofá, como si no quisiera dejar rastro. Todo allí era demasiado bonito, demasiado limpio, demasiado caro. Un lugar al que claramente no pertenecía. Mientras permanecía sentada en silencio, oyó unos pasos suaves. Lentamente, se giró hacia el pasillo. Un niño pequeño, de unos 6 años, apareció en la puerta. Llevaba un pijama azul con estrellas y sostenía un coche de juguete. Se detuvo al verla y la miró en silencio. Sara le dedicó una sonrisa amable. «Hola». El niño dio un paso vacilante y luego otro. Se acercó, todavía en silencio, pero curioso. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz baja pero clara. La pregunta pilló a Sara desprevenida. No esperaba ninguna interacción, y mucho menos una conversación. «¿Sara y el tuyo?». «Ethan», dijo con una amplia sonrisa. «Qué bonito nombre. Me gusta tu coche». «¿Es rápido?». Ethan asintió tímidamente y se sentó en la alfombra, arrastrando el cochecito por el suelo pulido. Sara se agachó lentamente, sentándose a su lado como si intentara no asustar a un pajarito. «¿Sabes qué es aún mejor que un cochecito?», preguntó en un susurro juguetón. El niño levantó la vista, curioso. «Una rampa». Tomó un cojín del sofá y lo colocó ligeramente inclinado en el suelo. «¿Qué tal si probamos una pista de carreras?». Ethan colocó el coche en lo alto de la rampa improvisada y lo empujó. El juguete se deslizó hasta chocar con una de las patas de la mesa. Miró a Sara y se rió. Una risa suave y genuina, con una chispa en la mirada que parecía haber desaparecido hacía tiempo. Sara se unió a ella, intentando contener la emoción que le subía al pecho. «Ese coche es un cohete», dijo emocionada. Al otro lado del pasillo, inmóvil, Henry lo observaba todo. Su teléfono estaba apagado, aún en su mano, pero se quedó paralizado como si acabara de ver un fantasma. Su hijo, riendo. Se le encogió el corazón. Hacía 3 años que Ethan no sonreía así. Desde que falleció Olivia, su esposa, el chico se había cerrado por completo. Ninguna niñera había podido acercarse a él. Psicólogos, maestros, terapeutas, todos habían fracasado. Ethan apenas hablaba, nunca interactuaba y ni siquiera respondía cuando alguien le hablaba. Pero ahora, frente a esta mujer que acababa de conocer, se reía. «Increíble», susurró Henry para sí mismo. La escena ante él lo dejó inmóvil. Sara se reía con Ethan, construyendo otra rampa con más cojines mientras el niño apilaba objetos para crear obstáculos. Ethan levantó el coche, señalando el cojín. «¿Crees que saltará?», preguntó Sara, animándolo. El niño empujó el coche con fuerza. Este voló por los aires, dio una vuelta y aterrizó de lado con un golpe sordo. Ethan abrió mucho los ojos y soltó otra risita espontánea. Henry sintió que le picaban los ojos. Regresó a la sala, intentando recomponerse. Sara notó su presencia y se levantó de inmediato. «Lo siento», vino a hablar conmigo y Henry levantó la mano. «No te disculpes. Eso fue lo más increíble que he visto en mucho tiempo».
Ethan miró a su padre y, para su sorpresa, habló sin que nadie se lo pidiera. Papá, el coche dio un salto. Sara hizo una rampa. Henry tardó un segundo en asimilarlo. ¿De verdad?, preguntó con la voz entrecortada. Ethan asintió con una sonrisa orgullosa. Sara, insegura, miró a Henry. La emoción en sus ojos era evidente. ¿Está bien? Está mejor que en 3 años. Henry apartó la mirada, respiró hondo y luego se volvió hacia Sara con intensidad. Iba a pensar en algo que pudiera hacer por ti. Creo que ya lo encontré. Sara frunció el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir? Mi hijo no ha sido el mismo desde que perdió a su madre. Se aisló del mundo. Ningún profesional, por muy cualificado que estuviera, podría traspasar sus muros. ¿Pero tú? Hizo una pausa, como si pensara en voz alta. Acabas de llegar. Y él, habló, rió, jugó. Sara miró a Ethan, que ahora estaba tumbado en la alfombra, haciendo girar el coche en el aire. Solo necesitaba a alguien que no lo empujara, alguien que simplemente estuviera ahí. Henry se acercó. Tengo una oferta, pero entiendo que no es caridad, es confianza. Sara sostuvo su mirada. Te escucho. Quiero que trabajes aquí. Como cuidadora de mi hijo, tendrás un lugar donde quedarte, comida, un salario estable y todo lo que necesitas para reconstruir tu vida. Pero más que nada, quiero que estés ahí para él. Que seas la presencia que no ha tenido en tanto tiempo. Sara parpadeó un par de veces intentando procesarlo. Su corazón latía con fuerza. No sabía qué decir. Nunca imaginó que hacer lo correcto, devolver una billetera perdida, podría llevar a algo tan transformador. ¿De verdad confías en mí?, preguntó, apenas en un susurro. No confío fácilmente. Pero mi hijo me acaba de demostrar que puedo confiar en ti. Volvió a mirar a Ethan. El niño estaba dibujando un coche en un trozo de papel, totalmente concentrado. Sara respiró hondo. Esta era una oportunidad. Un nuevo comienzo. Un hogar. Acepto, dijo con firmeza. Henry le tendió la mano. Sara se la estrechó. Bienvenidos. Esa noche, Sara permaneció despierta en la cama, mirando al techo, con el corazón acelerado. La sensación era surrealista. Aún olía el jabón limpio en las sábanas, aún oía la voz de Henry en su cabeza diciéndole, bienvenida. Nunca antes la habían recibido en ningún sitio. Desde que perdió a su abuela. Tras la muerte de la anciana, el mundo simplemente le dio la espalda. Lo había intentado todo, vender dulces, repartir currículums, buscar una oportunidad. Pero nada había funcionado. Y ahora estaba allí, en una habitación dentro de una mansión, con un armario de verdad, un baño solo para ella y un pijama prestado que aún olía a suavizante. Pero no era el lujo lo que la impresionaba. Era la oportunidad de empezar de nuevo. A la mañana siguiente, Sara bajó las escaleras lentamente. Sus pies descalzos sintieron la suave sensación de la costosa alfombra. Al llegar a la cocina, encontró a la señora Marta, la ama de llaves, sirviendo el desayuno con discreta elegancia. Buenos días, querida. ¿Dormiste bien? Sara asintió con una tímida sonrisa. Mejor que en semanas, la verdad. La criada sonrió amablemente y puso una taza de té en la mesa. El señor Michey suele tomar café a las 7. El pequeño Ethan a los 8 años. Es un poco más perezoso. Puedes sentarte y comer algo. Aquí nadie pasa hambre. Sara dudó un instante, pero el hambre le ganó. Se sentó lentamente y aceptó un trozo de pan caliente. Le temblaban ligeramente las manos. Todavía se sentía fuera de lugar en este mundo tan diferente al suyo. Después de terminar de comer, la señora Marta la condujo al patio trasero, donde había un pequeño porche con cojines y una amplia vista del césped. Al niño le gusta jugar aquí, explicó. No habla mucho, pero tiene sus momentos. Unos minutos después, apareció Ethan, caminando con su carrito de juguete en la mano, todavía en pijama. Al ver a Sara, le dedicó una pequeña sonrisa. Hola, dijo, y se sentó en el suelo junto a ella, como si fuera lo más natural del mundo.
Sara también se sentó, sin decir mucho, simplemente observando al niño jugar. No necesitaba grandes discursos, con solo estar allí le bastaba. El coche está averiado, dijo Ethan de repente. Vaya, déjame ver. Le entregó el juguete y Sara lo examinó con atención. La rueda delantera estaba suelta. Nada que no se pueda arreglar con un poco de cinta adhesiva. ¿Tienes cinta adhesiva por aquí? El niño sonrió, divertido. ¿Cinta adhesiva? Sí, la que lo arregla todo, incluso los juguetes voladores. Ethan soltó una risita y salió corriendo a buscar algo de un cajón de la sala. Cuando regresó, llevaba en la mano un trozo de cinta adhesiva normal. ¿Funcionará? Sí, funcionará. Es cinta adhesiva mágica de emergencia. Mientras arreglaban el juguete juntos, Henry observaba desde el balcón de la oficina del segundo piso. Tenía una taza de café en las manos, pero su mirada estaba fija en la escena de abajo. Sara, sentada en el suelo, con el pelo atado con una goma elástica vieja, vestida con ropa sencilla prestada, sonreía con dulzura a su hijo, que ahora reía a carcajadas. Era casi imposible de creer. Intentó recordar la última vez que había oído una risa tan espontánea de Ethan. Había sido en su cuarto cumpleaños, justo antes del accidente. Tras perder a su madre, el niño se había quedado en silencio. Su mundo se había paralizado. Henry lo había intentado todo, juguetes nuevos, terapeutas, escuelas especiales, profesionales capacitados. Nada había funcionado. Pero ahora una desconocida, una mujer sin hogar, había hecho lo que nadie más podía. Esa tarde, Henry la llamó para conversar. Sara, ¿podrías venir un momento? Entró en la habitación con la cabeza ligeramente agachada, un poco insegura. Sí, señor. Puedes llamarme Henry, dijo sin apartar la vista de su portátil. ¿Qué tal tu mañana? Bien, Ethan, es un chico increíble. Henry levantó la vista. ¿De verdad lo crees? Sara asintió. Es tranquilo, pero observador, inteligente y solitario. A veces, todo lo que un niño necesita es alguien que lo escuche, sin prisas, sin juicios. Henry se recostó en su silla. ¿Entiendes a los niños? No, pero yo también fui uno que estuvo solo mucho tiempo. Henry guardó silencio unos segundos. Me pediste un trabajo y te lo di. Pero lo que hiciste por Ethan fue más que solo trabajo. Ese fue el acto de alguien que comprende. Sara bajó la mirada. No hago esto esperando nada a cambio. Entiendo cómo se siente. Es como si supiera dónde le duele. Henry se cruzó de brazos y la miró un momento. Eso es exactamente lo que él hace, y yo también. Los días siguientes fueron una mezcla de descubrimiento, adaptación y pequeños milagros. Sara empezó a establecer una rutina tranquila con Ethan, juegos al aire libre por la mañana, cuentos después de comer, paseos cortos por el jardín, y por la noche, dibujos y música suave. Poco a poco, Ethan empezó a salir de la burbuja de silencio en la que había estado atrapado durante años. Empezó a hablar más, a reír a menudo, incluso a tararear canciones infantiles cuando creía que nadie lo escuchaba. Henry observaba todo desde la distancia, notando cada cambio con una opresión en el pecho. Su propia rutina también empezó a cambiar. Empezó a llegar a casa más temprano, a guardar el teléfono y a pasar más tiempo con su hijo. Y cada vez que veía a Sara, sentía algo inexplicable. Era más que gratitud. Era una paz que no había sentido desde la muerte de Olivia. Una noche, después de acostar a Ethan, Sara bajó a la cocina. Tenía hambre, pero dudó al ver a Henry sentado a la mesa con una taza en las manos. Perdona, no quería molestarte. No me estás molestando. ¿Te gustaría sentarte? Ella asintió y acercó una silla. ¿Te gustaría un té? Si tienes. Él se levantó, le sirvió una taza y la colocó delante. ¿Te estás adaptando? Más de lo que esperaba. Todavía no lo siento real. Ha sido muy real para Ethan. Sara sonrió levemente. Está mejor, ¿verdad? Sí, y no sé cómo agradecértelo. Negó con la cabeza. No tienes que agradecerme. Solo me alegro por él.
Henry se quedó callado, observándola. ¿Has pensado alguna vez en estudiar? Lo miró sorprendida. ¿Estudiar? ¿La universidad? ¿Te interesa alguna carrera? Sara sonrió sin humor. Eso siempre fue un sueño lejano. Apenas terminé la preparatoria. Tuve que dejarlo todo para cuidar de mi abuela. Y después de su muerte, sobrevivir se convirtió en la prioridad. Henry apoyó los codos en la mesa. ¿Y si te dijera que puedo ayudarte? ¿Por qué? Porque estás ayudando a mi hijo. Le estás devolviendo algo que creía perdido para siempre. Sara guardó silencio, asimilando esas palabras. Henry continuó, no eres solo alguien de paso. Estás cambiando nuestras vidas, y quizás sea hora de que vivas la tuya también. A la mañana siguiente, al bajar a desayunar, Sara encontró un sobre en la mesa con su nombre escrito con letras elegantes. Dentro, había una tarjeta bancaria, una credencial con el logotipo de la empresa de Henry y una hoja con instrucciones. Tu contrato de trabajo está vigente. El sueldo se depositó el primer día hábil, con todas las prestaciones incluidas. Apretó el sobre contra su pecho. Nunca había tenido una credencial con su nombre. Nunca había tenido un salario fijo. Nunca había tenido seguridad. Y ahora lo hizo, no porque engañara a nadie, no porque rogara, sino porque era honesta. Esa mañana, Ethan corrió hacia ella con un dibujo en las manos. Hice esto para ti. Sara se arrodilló y tomó el papel con cuidado. Era una casa, un hijo sonriente y 3 personas tomadas de la mano. ¿Quiénes son?, preguntó. Ethan señaló. Yo, tú, papá. Sara se mordió el labio, conmovida. Es hermoso. Ethan la abrazó y le susurró, eres como magia. Sara sonrió, conteniendo las lágrimas. Tú también, pequeña. Ethan soltó el dibujo con la facilidad de quien confía. Y mientras Sara lo sostenía con tanta delicadeza, sonrió, no con la tímida y vacilante sonrisa de antes, sino con una sonrisa de pura alegría. Sara sostuvo el papel como un regalo preciado, y lo era. Momentos después, corrió a la sala con su coche de juguete favorito, gritando que tenía una idea para un nuevo juego. Sara lo siguió, dejando el sobre con su nombre cuidadosamente sobre la mesa, como si no quisiera que ese momento terminara. Pero en el fondo, lo sabía. Algo en su interior ya había empezado a cambiar. Esa tarde, la mansión se sentía diferente. Por primera vez en años, el sonido de los juguetes inundó los pasillos. Ethan arrastraba una caja de bloques de colores, y Sara lo seguía con 2 cojines a los que él llamaba paredes mágicas. Esta será la entrada secreta, explicó Ethan, ya de rodillas sobre la alfombra. Nadie puede pasar sin la contraseña. ¿Y cuál es la contraseña? La miró con expresión seria. Un abrazo. Sara abrió los brazos y, sin dudarlo, él corrió hacia ella, riendo. Se revolcaron en la alfombra, rodeados de bloques y risas, mientras el sol de la tarde proyectaba un resplandor dorado sobre el suelo. Henry llegó a casa a media tarde. Solo había salido para una reunión rápida, pero algo en su interior, quizá una nueva inquietud, le hacía querer llegar a casa antes de lo habitual. Al entrar, oyó una carcajada en la sala. Sonrió para sí mismo, negando con la cabeza con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Al acercarse, vio a Ethan sentado en la alfombra, cubierto con una manta que formaba una tienda de campaña improvisada, mientras Sara leía en voz alta un libro sobre dragones que rugían de mentira. Henry se apoyó en la puerta y se cruzó de brazos, observando. Ethan parecía ligero. Las ojeras de los últimos meses parecían menos visibles. Su postura era más relajada. Y había algo en sus ojos que Henry no había visto desde la última vez que Olivia lo abrazó. Brillantez. Cuando terminó la historia, Sara cerró el libro con un gesto dramático, lo que hizo que Ethan aplaudiera y riera. Uno más, suplicó, dirigiéndose ya a la estantería. Solo una más, o nos quedaremos dormidos aquí mismo. Respondió con una sonrisa cómplice. Fue entonces cuando vio a Henry. Él no dijo nada, solo le dedicó una discreta sonrisa. Sara asintió y volvió a centrarse en Ethan, quien ahora estaba eligiendo un libro sobre dragones que hacían pompas de jabón. Henry, sin embargo, se quedó allí unos minutos más,
como si intentara capturar ese momento en su memoria. Más tarde, Sara fue a su habitación. Estaba agotada. No físicamente, sino emocionalmente. La alegría del día, combinada con la tranquila sensación de seguridad que empezaba a sentir en ese lugar, era algo completamente nuevo. Se sentó en la cama y abrió el cuaderno que llevaba consigo desde que salió de casa de su abuela. Tenía más páginas en blanco que escritas, pero esa noche, tenía ganas de escribir. Hoy, un niño me abrazó y me dijo que soy mágico. Quizás tenga razón. O quizás solo necesita creer que la magia existe en el mundo. Yo también necesito creerlo. Cerró el cuaderno con cuidado y lo guardó en el cajón. La noche era tranquila. Sin ruido, sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, Sara durmió profundamente. A la mañana siguiente, Sara bajó a la cocina y encontró a la señora Marta preparando el desayuno con su habitual calma y orden. Pero esta vez, había un segundo plato en la mesa, huevos revueltos, fruta y un vaso de jugo. Es para mí, dijo Marta con una leve sonrisa. Dijo que Sara necesita comer como él porque fortalecerse es importante. Sara rió quedamente y se sentó. Unos momentos después, Ethan entró en la cocina y fue directo hacia ella, como si siempre hubiera sido parte de su rutina. Se sentó a su lado, agarró un plátano y empezó a hablar de un sueño que tuvo, sobre una jirafa astronauta. Henry apareció unos minutos después, ya con su traje, listo para irse. ¿Todo bien por aquí?, preguntó. Ethan respondió con una gran sonrisa. Sara me va a ayudar a construir un cohete hoy. Henry levantó una ceja, sorprendido. ¿Un cohete? Sí, con cajas y papel aluminio. Sara se encogió de hombros como diciendo, aún no has visto nada. Avísame si piensas irte, dijo Henry riendo. Durante el desayuno, Henry se quedó más tiempo de lo habitual. Observó la facilidad con la que Ethan hablaba con Sara, lo cómodo que parecía y cómo ella lo escuchaba atentamente, con atención, sin distracciones, sin prisas. Antes de irse, Henry le tocó suavemente el hombro a Sara. Me gustaría hablar contigo más tarde. Si estás libre, nos vemos en la oficina esta tarde. Ella asintió, un poco sorprendida. Él simplemente sonrió y salió por la puerta. La mañana se dedicó a construir el cohete. Sara y Ethan usaron 2 cajas grandes de cartón, cinta adhesiva, papel de colores y el papel de aluminio que la señora Marta les dio a regañadientes. Al final, el cohete tenía ventanas, alas de papel e incluso un botón de encendido rojo. Esto es mejor que cualquier juguete de la tienda, dijo Sara, viendo al niño girar dentro de la caja como si estuviera en el espacio. Y mucho más divertido, respondió Ethan. Después de un refrigerio rápido en el jardín, Ethan se cansó y pidió dormir una siesta. Sara lo llevó a su habitación, le leyó un cuento y se quedó con él hasta que se durmió. Una vez dormido, se dirigió a la oficina. Henry estaba en su escritorio, escribiendo en su portátil. Al verla entrar, cerró la mampara y le indicó la silla frente a él. Gracias por venir. Sara se sentó, intentando disimular su nerviosismo. ¿Está todo bien? Sí. De hecho, más que bien. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los brazos sobre las rodillas. Quería hablarte de algo que he estado pensando desde esta mañana. Sara solo escuchaba, esperando. Me doy cuenta de que desde que llegaste, mi hijo no ha vuelto a sonreír. Ha vuelto a la vida. Antes, solo sobrevivía los días. Ahora espera con ansias las mañanas, pasar tiempo contigo, el próximo partido. Y eso no tiene precio. Tragó saliva con dificultad, sin saber qué decir. Así que pensé que quizás sería justo que tú también tuvieras algo. Algo tuyo. Sara frunció el ceño ligeramente. ¿Qué quieres decir? Henry abrió una carpeta del escritorio y se la pasó. Este es un programa de curso técnico con clases presenciales y en línea, de psicología educativa. Está directamente relacionado con lo que ya estás haciendo. Y si lo estás, cubriré todos los costos, materiales, transporte, etc. Los ojos de Sara se abrieron de par en par, sorprendida. Yo, Henry, esto es mucho. No lo es. Es lo mínimo que puedo hacer. Tienes talento.
Tienes empatía. Tienes un don. Y más que eso, tienes el corazón que a muchos profesionales les falta. Dudo. ¿Y si no puedo? Ya lo hiciste. Mira a Ethan. Y mírate a ti mismo. Sara bajó la mirada, intentando contener las emociones. Nadie ha creído en mí así antes. Entonces es hora de que empieces a creer. Esa noche, después de que Ethan se durmiera, Sara salió al jardín y se sentó en el banco de madera bajo el árbol más antiguo de la propiedad. La brisa era suave y el cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con fuerza. Henry apareció un poco después, con 2 tazas de té. Le entregó una y se sentó a su lado. Me gusta este lugar, dijo. Olivia solía venir aquí siempre que necesitaba pensar. Ya entiendo por qué. Parece que el mundo se ralentiza aquí. Y a veces lo necesitamos. Sara sostuvo la taza con ambas manos. El vapor subió, calentándole la cara. Te culpas de todo, ¿verdad? La pregunta llegó de improviso. Henry se giró lentamente. Lo siento, dijo ella rápidamente. No quise entrometerme. Tienes razón, suspiró. Estaba hablando con ella por teléfono cuando ocurrió el accidente. Se cortó la llamada. Solo hubo silencio. Sara no dijo nada. Ella simplemente dejó que su presencia llenara el espacio. Me aislé. De todo. De todos. Incluso de Ethan. Y aunque estaba físicamente aquí, no estaba realmente aquí. Se giró para mirarla. Pero tú lo trajiste de vuelta. Y, en cierto modo, me trajiste a mí también. Sara sonrió, sintiendo que su corazón se aceleraba. Simplemente escuché cuando nadie más lo hizo. Y eso lo cambia todo. A la mañana siguiente, Sara le entregó a Henry la solicitud completa. Si la oferta sigue en pie, quiero intentarlo. Henry le dedicó una sonrisa sincera. Sigue más vigente que nunca. Se aferró al papel un momento antes de soltarlo. Y al hacerlo, sintió que dejaba atrás el pasado. La mañana empezó más tranquila de lo habitual. Sara se despertó antes de la alarma, que ni siquiera tenía, se puso la ropa que había guardado la noche anterior y bajó las escaleras con cuidado, intentando no hacer ruido. Al pasar por la sala, notó que los cojines estaban ordenados y que los juguetes de Ethan ya no estaban esparcidos por todas partes. Se sentía extraño ver el lugar sin sus colores. En la cocina, la señora Witte Marta preparaba café como siempre, pero su expresión parecía más relajada. Buenos días, querida. Buenos días. El señor Henry pidió que se reuniera con usted en el jardín después del desayuno. Dijo que era importante. Sara frunció el ceño. No había urgencia en la voz de la criada, pero algo en sus palabras le revolvió el estómago. Se sentó, bebió el té sin saborearlo y, unos minutos después, se dirigió al jardín trasero. Henry estaba allí, de pie frente al invernadero de cristal, cuidando las plantas con una concentración inusual. Vestía una camisa azul con los mismos pantalones de siempre y parecía absorto en sus pensamientos. Al verla, sonrió. Llegaste rápido. Marta dijo que era importante. Lo es. Dio un paso a un lado y señaló el banco de madera cerca de la fuente. Ella lo siguió, intentando disimular su nerviosismo. Ante todo, dijo Henry, sentado a su lado, quiero que sepas que no pasa nada, todo lo contrario. He estado pensando en algunas cosas. Sara se quedó callada, esperando. Desde que llegaste, todo cambió. Ethan cambió. La casa cambió. Yo cambié. Cruzó los brazos sobre el pecho y me di cuenta de que no se trata solo de trabajo, sino de presencia. Ella no dijo nada, pero su corazón latía más rápido. Hay algo en ti, Sara, que trae paz, que transforma el entorno sin que te des cuenta. Y no lo digo por gratitud. Es más profundo que eso. Sara apartó la mirada, sintiéndose cohibida. No sé qué decir. No tienes que decir nada, solo escucha. Respiró hondo, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Tengo un evento esta semana, una cena formal de negocios. Es importante y quería invitarte. Se giró hacia él,
sorprendida. ¿Invitarme? Sí, a acompañarme. Sara parpadeó un par de veces, intentando procesarlo. ¿Pero por qué? Porque quiero que estés allí y porque creo que mereces ser vista tal como eres. Fuerte, inteligente, elegante, aunque el mundo aún no lo sepa. Sara sintió que se le encendía el rostro. Henry, no sé si esto es buena idea. Ni siquiera tengo que ponerme, y puede que la gente no lo entienda. Solo. Eres la mujer que cambió la vida de mi hijo. Eso me basta. Ella dudó, confundida, conmovida y, al mismo tiempo, insegura. ¿Solo es una cena? Él le dedicó una leve sonrisa. Es una invitación. El resto depende de ti. En los días siguientes, la idea de la cena se convirtió en una sombra silenciosa que seguía a Sara a todas partes. No era pesada, pero tampoco ligera. Ethan estaba tan enérgico como siempre, ahora obsesionado con construir castillos con cajas de zapatos y pegar banderitas en las ventanas. ¿Pero Sara? Se encontraba pensando demasiado. A veces, se emocionaba con la posibilidad de estar rodeada de gente, usar algo bonito y ser vista como una igual. En otros momentos, recordaba cada palabra cruel que había escuchado en la calle. No perteneces aquí. Este lugar no es para ti. Regresa a tu lugar de origen. ¿Pero a dónde pertenecía ahora? La noche antes de la cena, Henry apareció en su puerta con una caja. Sara estaba sentada en la cama leyendo el material del curso en el que él la había ayudado a inscribirse. ¿Tienes un minuto? Claro. Él se acercó y le entregó la caja. Es para ti. ¿Qué es esto? Un conjunto para la cena. Sé que dijiste que no tenías nada, así que le pedí ayuda a mi hermana. Tiene buen gusto. Sara abrió la tapa con cuidado. Dentro había un sencillo pero elegante vestido azul marino. Era de tela ligera y delicada, con un corte que parecía hecho a medida. Junto a ella había una cajita con un par de aretes sutiles y un par de zapatos. No pudo decir nada. Simplemente los observaba como si fueran de otro mundo. No puedo aceptar esto. Sara, no quiero que pienses que estoy aquí por esto. Henry se acercó un paso más. No lo creo, ni por un segundo. Todo lo que eres no tiene nada que ver con lo que vistes. Pero si puedo darte un poco de consuelo, quiero hacerlo. Tragó saliva con dificultad, con la mirada fija en la caja. Gracias. Te verás preciosa, dijo antes de irse. Al día siguiente, mientras doña Marta ayudaba a Ethan a bañarse, Sara entró en la habitación y miró el vestido colgado. Respiró hondo, como quien se prepara para saltar de un precipicio. Se puso el vestido con cuidado, se peinó con un moño sencillo, se puso los aretes y, por último, se calzó los zapatos. Cuando se miró en el espejo un momento, no reconoció a la mujer que la miraba. ¿Era ella? Bajó las escaleras lentamente, con el corazón acelerado. Al llegar a la sala, vio a Henry esperando. Llevaba un traje oscuro, corbata plateada y se mantenía firme. Pero al verla, por un instante, perdió la compostura. ¡Guau! Sara se mordió el labio, sin saber dónde poner las manos. ¿Está todo bien? Te ves espectacular. Se sonrojó. Gracias. Le ofreció el brazo. ¿Lista? Ella asintió y aceptó el gesto. El salón del hotel era amplio, con candelabros relucientes y gente elegante por doquier. Henry guió a Sara con naturalidad, sin importarle las miradas curiosas. Algunos lo saludaron con respeto, otros con sorpresa. Pero él siguió adelante, como si nada le afectara. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja mientras se acercaban a la mesa reservada. Intento parecer más tranquilo de lo que me siento. Él se rió. Lo estás haciendo muy bien, pero si quieres, podríamos escabullirnos por la cocina. Sara sonrió. Al menos esperemos el postre. Durante la cena, Sara permaneció casi siempre en silencio. Observó, escuchó y respondió con cortesía. Henry, en cambio, estaba completamente tranquilo. Pero todo el tiempo, siempre que podía, la miraba. Y cada vez que lo hacía, sentía que el mundo a su alrededor se calmaba.
Después del postre, cuando algunos invitados empezaron a marcharse, Henry se acercó y preguntó, ¿quieren dar un paseo? Sara asintió. Salieron del salón por una puerta lateral y entraron en un pequeño jardín iluminado por pequeñas luces que colgaban de los árboles. El sonido de la fuente llenó el aire de una paz excepcional. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó. Henry se detuvo y la miró. Porque quería que supieras lo que se siente cuando te miran bien. Frunció el ceño ligeramente. ¿De la manera correcta? Con respeto, con admiración, con encanto. Sara apartó la mirada, nerviosa. Henry, sé lo que debes estar pensando, que vivimos en mundos diferentes, que nada de esto tiene sentido. Pero Sara, desde que llegaste a mi vida, nunca he sido la misma. Lo miró fijamente, sorprendida. ¿Estás diciendo eso? Estoy diciendo que me estoy enamorando de ti. Sara abrió la boca, pero no le salieron palabras. Henry se acercó un paso más. No te pido nada ahora. Solo te estoy siendo sincero. Porque tú también lo mereces. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Necesito tiempo. Te daré todo el tiempo que necesites. Pero solo eres un hombre que no ha sonreído en 3 años, y ahora no puede dejar de sonreír. Ella rió entre lágrimas. Henry, no pasa nada, Sara. Solo quería que supieras que el resto se irá construyendo poco a poco. Respiró hondo, intentando ordenar sus ideas. Pero en el fondo, algo dentro de ella ya lo sabía. Nunca volvería a mirarlo con los mismos ojos. Al volver de la cena, el silencio en el coche era diferente. No era incómodo. Era denso, lleno de pensamientos no expresados. Sara miró por la ventana, las luces de la ciudad reflejándose en el cristal, mientras intentaba comprender lo que sentía. Las palabras de Henry aún resonaban en su interior, como una ola que subía y bajaba. Me estoy enamorando de ti. No sabía cómo responder, pero tampoco podía ignorarlo. Henry mantuvo la vista fija en el coche, que había hecho lo que debía hacer y había dicho la verdad. Al llegar, Henry salió primero y rodeó el coche para abrirle la puerta a Sara. Ella le dirigió una tímida mirada de agradecimiento, y al pasar junto a él, sintió la calidez de su gesto sereno. Ethan ya estaba dormido. La señora Marta había dicho que se había acostado justo después de cenar y que no se había despertado desde entonces. Sara subió a ver cómo estaba. Verlo acurrucado en medio de la cama la llenó de una silenciosa ternura. Bajó las escaleras en silencio, pensando que Henry ya estaba en su habitación, pero lo encontró en la sala, sentado solo con una copa de vino en las manos. La tenue luz reflejaba una mezcla de cansancio y serenidad en sus ojos. Es tarde, dijo en voz baja. Lo sé, es que aún no he podido dormir. Sara dudó. ¿Quieres que te deje sola? Henry la miró un momento y luego negó con la cabeza suavemente. Quédate un rato, solo para hablar. Ella se sentó en el sofá a su lado, no muy cerca, pero tampoco muy lejos. ¿Te arrepientes?, preguntó. ¿De haber dicho lo que dijiste? No, solo me arrepentiría si me lo hubiera guardado. Sara se miró las manos. Todavía no sé qué pensar. Es todo tan nuevo, tan rápido. Lo entiendo. ¿Y si esto lo complica todo? ¿Ethan? Henry dejó su vaso con cuidado en la mesa de centro. Sara, si pensé que esto podría ponerte en una situación difícil, lo siento. No quiero presionarte ni confundirte. Solo quería ser honesto, porque te lo mereces. Ella lo miró. No te tengo miedo. Tengo miedo de mí mismo. ¿Por qué? Porque por primera vez siento que puedo confiar en alguien. Y eso da miedo. Cuando vienes de donde yo vengo, la confianza no es natural. Es arriesgada. Henry asintió lentamente. Entonces lo tomaremos con calma. Sin prisas. Sin expectativas. Simplemente ser. Ella sonrió y fue sincera. Gracias. Ya me lo agradeciste lo suficiente. Sara se levantó con un gesto suave. Buenas noches, Henry. Buenas noches, Sara. A la mañana siguiente, Ethan se despertó más temprano de lo habitual.
Apareció en la cocina en pijama, con el pelo revuelto y una sonrisa soñolienta. ¿Sara está despierta? La señora Marta señaló el porche trasero. Está afuera, con su cuaderno. Ethan corría descalzo, y cuando vio a Sara sentada en el banco con las rodillas dobladas, sonrió. ¿Quieres jugar? Cerró rápidamente su cuaderno y le devolvió la sonrisa. Siempre. ¿Podemos construir un barco hoy? ¿Un barco? ¿De dónde surgió esa idea? Soñé que navegábamos por el océano. Tú eras el capitán y papá era el cocinero. Sara se echó a reír. Papá. Un cocinero. Tengo que verlo. Quemó los huevos en mi sueño, Ethan rió. Más tarde, cuando Henry bajó a desayunar, los encontró en el patio, rodeados de cajas y cuerdas. Sara llevaba un sombrero de periódico y Ethan sostenía una cuchara como si fuera una espada. «¿Me desperté en una caricatura?», preguntó Henry, arqueando una ceja. «Estamos en alta mar», gritó Ethan. «Y tú eres el cocinero». ¿Estás haciendo panqueques? Henry fingió estar ofendido. ¿Así que me pusiste a trabajar? Sara se rió. Claro. Todo barco necesita una tripulación completa, fingió pensar Henry. Bueno, pero mis panqueques vienen con un relleno sorpresa. Ethan abrió mucho los ojos. ¿Es mermelada? Pepinillos. ¡Qué asco! Al final de la tarde, Sara subió a ducharse. Henry estaba en el porche de la biblioteca leyendo unos contratos cuando oyó pasos detrás de él. ¿Henry? Era Sara. Tenía un formulario de inscripción firmado y los documentos necesarios para empezar el curso técnico que él le había sugerido. Está decidido, dijo. Voy a intentarlo. Henry se puso de pie. Qué bien, Sara. De verdad. Tenía miedo. Y todavía lo tengo. Pero si espero a dejar de tener miedo, nunca avanzaré. El miedo significa que te diriges hacia algo importante. Respiró hondo. Gracias por creer en mí. Gracias por mostrarme que creer en la gente todavía vale la pena. Se quedaron en silencio un momento. Miradas fijas. Bueno, tengo que terminar de leer, dijo, interrumpiendo el momento con una sonrisa tímida. De acuerdo. Ah, ¿Sara? Se giró al entrar. Sí. Este va a ser un gran comienzo. A lo largo de la semana, Henry y Sara empezaron a verse más a menudo fuera del tiempo que pasaban con Ethan. A veces en la cafetería, otras en la biblioteca, o incluso en la cocina, mientras preparaba algo que había aprendido de su abuela. Sus conversaciones se volvieron más naturales. Sus miradas se prolongaron. Sus silencios se sentían más plenos. Una noche, mientras Sara lavaba los platos, Henry se acercó a ella con un vaso de jugo. ¿Necesitas ayuda? ¿Sabes lavar platos? Yo sé dirigir empresas multimillonarias. ¿Pero los platos? Eso es un reto. Entonces empieza por secarlos. Tomó una toalla y se paró a su lado. Trabajaron en silencio unos minutos hasta que Henry habló. ¿Crees que la gente puede reencontrarse? Incluso después de perderse, incluso después de pensar que no hay vuelta atrás, pensó Sara un momento. Sí, pero solo si quieren, y si hay alguien esperándolos al otro lado. Henry asintió. Me perdí después de que Olivia se fue. Todo perdió su color. Ethan se convirtió en mi único objetivo. Pero ahora, a veces, veo un rayo de luz donde antes solo había oscuridad. Sara lo miró con ternura. ¿Y qué harás con esa luz? Le sostuvo la mirada unos segundos y luego esbozó una pequeña sonrisa. Intenta no apagarla. A la mañana siguiente, Sara fue al centro a comprar material para su curso. Henry le había dado una tarjeta de la empresa para gastos de estudio, pero ella se negó a gastar más de lo necesario. Al regresar, encontró a Ethan en el jardín, esperándola con una flor arrugada en las manos. Esto es para ti, dijo. ¡Guau! Es precioso. Lo cogí del jardín. Marta se enfadó, pero le dije que era especial. Sara lo abrazó. Es la flor más especial que he recibido. Más tarde, Sara se acercó a Henry con un sobre.
Esto es lo que me queda de lo que me diste. Solo compré lo que necesitaba. Sara, no tienes que hacerlo. Sí, lo hago. Quiero que sepas que te lo agradezco, pero no quiero aprovecharme de tu generosidad. Tomó el sobre, la miró y dijo, eres una de las personas más honestas que he conocido. Ella sonrió. Y apenas empiezo. Henry respiró hondo, como si quisiera decir más, pero se contuvo. Lo sé. Más tarde esa noche, Henry entró en la sala. Encontró a Sara sentada en la alfombra, con Ethan dormido en su regazo. Ella le pasaba suavemente los dedos por el pelo, con una mirada apacible en los ojos. Se quedó dormido allí. No pudo permanecer despierto hasta que terminara la historia. Henry se acercó, se agachó y levantó a Ethan con cuidado. El niño se acurrucó contra su padre con un profundo suspiro. Sara observaba. Tienen un vínculo muy especial. Henry la miró mientras se levantaba. Volvió a sonreír gracias a ti. Solo necesitaba recordar cómo. ¿Y yo? Sara se mordió el labio. Quizás solo necesitas confiar en lo que sientes. Henry se detuvo en la puerta del pasillo. ¿Y si ya lo estoy? No respondió. Pero su sonrisa lo decía todo. Las mañanas en la mansión habían cambiado. El silencio que antes llenaba los pasillos había sido reemplazado por sonidos que habían estado ausentes durante mucho tiempo. Pasos apresurados, risas apagadas, preguntas curiosas e incluso canciones infantiles a todo volumen. Ethan se despertaba temprano casi todos los días, lleno de una emoción que nadie podía explicar. Excepto Sara. Ella era la razón. Y para Henry, ella era la respuesta a todo lo que había estado sucediendo. Esa semana, algo nuevo había comenzado. Ethan empezó a dibujar escenas de su vida cotidiana. Páginas pequeñas y coloridas con fotos de él y Sara en el jardín, cocinando juntos o dentro de una nave espacial de cartón. Los colores eran brillantes y, sobre todo, las sonrisas siempre estaban presentes. Una tarde, mientras organizaba los cajones del cuarto de juegos, Sara encontró uno de sus dibujos. Era una casa. Arriba, había escrito, mi hogar. Dentro, se había dibujado a sí mismo, a Sara y a Henry tomados de la mano. Se quedó allí, sosteniendo ese papel como si no tuviera precio. Marta, que hasta entonces se había limitado a observar, empezó a intervenir más. Un día, mientras cortaba fruta en la cocina, miró a Sara con una sonrisa que reflejaba admiración y comprensión. El niño volvió a la vida, dijo sin levantar la vista. Y no porque alguien le dijera que sonriera. Sara estaba lavando platos. Ella se giró lentamente. Me quedé cerca. Fue él quien decidió abrirse. La gente solo se abre cuando se siente segura. Marta se secó las manos con un paño de cocina, y no cualquiera puede ofrecer esa seguridad. Sara sonrió, pero no respondió. Todavía le costaba aceptar cumplidos. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado. El viernes por la noche, Henry llegó a casa más tarde de lo habitual. Las reuniones se habían alargado y perdió la noción del tiempo. Cuando cruzó la puerta, el reloj ya casi marcaba las 10. Estaba exhausto, pero aún así, fue directo a la habitación de Ethan. Abrió la puerta lentamente y encontró a su hijo profundamente dormido. Junto a la cama, en el colchón que Sara sacaba cada noche, ella también dormía, con el rostro sereno y un libro cerrado sobre el pecho. Henry se quedó allí un momento, simplemente observando. Fue una escena sencilla, pero lo impactó profundamente. Desde la muerte de Olivia, no había visto a su hijo dormir tan tranquilo. Y nunca imaginó que sería otra mujer, alguien que había sido una desconocida hacía apenas unos días, quien le devolvería esa sensación de paz. Bajó las escaleras en silencio. Se sirvió un vaso de agua, pero no lo bebió. Se quedó allí parado en la cocina, sintiendo como el mundo se movía lentamente a su alrededor. A la mañana siguiente, Ethan entró en la oficina de Henry con una caja en la mano. Papá, ¿puedo enseñarte algo? Henry cerró su portátil. Por supuesto, el niño se subió a la silla de cuero, dejó la caja sobre el escritorio y empezó a sacar los dibujos que había hecho durante la semana. Cada uno capturó un momento diferente.
Sara empujándolo en el columpio, los dos haciendo panqueques, la casa brillando con estrellas dibujadas en el techo. Henry los miró en silencio, prestando mucha atención. ¿Tú dibujaste todo esto? Ethan asintió con una sonrisa tímida. Me gusta guardar las cosas buenas. Henry tocó suavemente uno de los papeles. ¿Extrañas a mamá? El niño se quedó callado unos segundos y luego volvió a asentir. Pero ahora la extraño menos. Henry tragó saliva con dificultad. ¿Por qué? Porque ahora está Sara, y cuando está aquí, mi corazón no se siente tan pesado. Las palabras lo impactaron directamente, sin vacilar. Henry sintió un escozor en los ojos, pero no permitió que la emoción lo dominara por completo. Abrazó a su hijo en silencio y con fuerza. Más tarde, cuando Sara entró a la oficina con una taza de té, encontró los dibujos aún esparcidos sobre el escritorio. ¿Te los enseñó? Henry levantó la vista. Sí, los mostró todos, y me dijo algo que nunca olvidaré. Sara dejó la taza con cuidado. Ethan tiene una sensibilidad poco común. Es como si comprendiera el mundo sin necesidad de muchas palabras. Dijo que no le pesa el corazón cuando estás cerca. Sara se quedó paralizada un segundo. ¿Dijo eso? Henry asintió. Y entiendo lo que quiso decir. Yo también lo siento. Apartó la mirada, tragando saliva. Henry, no te estoy presionando, Sara, pero no podemos seguir fingiendo que esto es solo una relación de trabajo. Está creciendo y no puedo ignorarlo. Sara se sentó lentamente en la silla frente a él. Yo tampoco puedo fingir, pero tengo miedo. ¿De qué? De creer que puedo ser parte de esto y luego ser rechazada, o no ser suficiente. Ya lo eres, desde el día que cruzaste esa puerta con mi billetera en tus manos. Soltó una risita, intentando contener la emoción. ¿Quién habría pensado que perder la cartera lo cambiaría todo? ¿Perdí tanto en aquel entonces, Sara? Pero quizás. Ahora he encontrado lo que realmente importa. En los días siguientes, las cosas siguieron cambiando, incluso en silencio. Ethan empezó a invitar a Sara a cenar. Quería que escuchara las historias que leía. Quería que ella viera su nuevo truco de cartas. Quería que lo acompañara a la escuela, aunque el conductor estuviera disponible. ¿Y Henry? Bueno, Henry empezó a mirar la hora con más frecuencia en el trabajo. Empezó a rechazar las reuniones nocturnas. Empezó a volver a casa porque quería, no por obligación, sino porque se sentía como en casa. Una noche, después de acostar a Ethan, Sara estaba preparando té en la cocina, cuando Henry entró sin decir nada. Se apoyó en el mostrador, observándola. ¿Qué pasa?, preguntó ella sonriendo. Nada. Me gusta verte aquí, preparándote. No, aquí. Se quedó callada unos segundos, removiendo el líquido de su taza. Tú también me haces sentir como en casa. Henry se acercó lentamente. ¿Sara? Levantó la vista. Sí, sé que aún lo estás descubriendo, pero cuando estés listo, quiero mostrarte un mundo que no tiene nada que ver con el estatus ni la riqueza. Un mundo donde simplemente podamos ser. Sara sonrió. ¿Y si ya estuve en ese mundo y me acabo de dar cuenta? Henry le tocó la mano con suavidad. Entonces, bienvenida. El sábado, Ethan corrió a la habitación de Sara con una petición inesperada. ¿Puedes ayudarme con una sorpresa? Claro. ¿Qué planeas? Quiero prepararle la cena a papá. Sara arqueó las cejas sorprendida. ¿Cena? Sí. Siempre llega a casa cansado. Quiero hacerle sonreír. Sara se arrodilló frente a él. ¿Y qué hay en el menú? Arroz, huevos y jugo de uva. Una combinación clásica, bromeó. Pero mejor que se vea mejor. Por la tarde, Ethan picó verduras con un cuchillo de juguete, puso la mesa con servilletas de colores e incluso dibujó un menú con letras temblorosas, la cena feliz de papá. Cuando Henry llegó, encontró la habitación tenuemente iluminada, la mesa puesta y a Ethan con un delantal enorme, con Sara sonriendo a su lado. ¿Qué es esto? Una cena especial, dijo el chico con los ojos brillantes. Yo cociné, Henry fingió sorpresa.
Luego tengo que probarlo todo. La cena fue sencilla, pero llena de risas. Sarah y Henry no paraban de mirarse. Había algo indescriptible, pero se reflejaba en sus ojos. Divirtámonos con quienes solo leen los comentarios. Escriban Coca-Cola en los comentarios. Solo quienes llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos la historia. Al final de la noche, después de que Ethan se durmiera, Sarah salió al porche a tomar un poco de aire fresco. Henry la siguió con 2 tazas de té. Quiero que sepas algo, dijo, entregándole la taza. ¿Qué? No tengo prisa, pero no pienso renunciar a ti. Sarah lo miró con los ojos llenos de emoción. Ya lo sé, el cielo estaba despejado y el sol se asomaba tímidamente entre las nubes, como si supiera que este día merecía una luz especial. Ethan, emocionado desde la noche anterior, daba saltos de un lado a otro mientras Sarah preparaba una bolsa con fruta, agua y una manta de picnic. «Papá, ¿estás listo?», gritó desde el pasillo. «Casi», respondió Henry, intentando terminar de ponerse las zapatillas. «Dame 2 segundos más, astronauta». Sarah sonrió al escucharlos hablar como si estuvieran en una misión espacial. Ver a Henry tan alegre fue algo nuevo y maravilloso. Parecía más joven, más tranquilo, más vital. Poco después, se marcharon juntos. Henry conducía con un brazo apoyado en la ventanilla, Ethan en el asiento trasero, componiendo una canción, y Sarah delante, viendo pasar la ciudad como si la viera por primera vez. Llegaron temprano al parque. No había mucha gente. Algunos niños jugaban en los columpios y las parejas paseaban tranquilamente por los senderos arbolados. Ethan salió corriendo en cuanto vio el parque infantil. Ni siquiera esperó a que bajáramos del coche, dijo Sarah riendo. Esa es una buena señal. Henry abrió la puerta y la miró. Significa que confía en que estaremos allí cuando vuelva a mirar. Ella asintió en silencio. Extendieron la manta bajo un gran árbol con vista al tobogán. Sarah se quitó los zapatos y se sentó con las piernas cruzadas mientras Henry se apoyaba en el tronco, observándola desde lejos. ¿Has pensado alguna vez en tener hijos?, preguntó de repente. Sarah lo miró sorprendida. Sí, pero nunca pensé que pudiera suceder, no con la vida que tenía. Y ahora, sonrió suavemente, ahora siento que todo es posible. Henry bajó la mirada un momento y luego la miró. Eres increíble, Sarah. Apartó la mirada, sin saber cómo responder. Aún se estaba acostumbrando a la forma directa en que Henry la veía, no como alguien que necesitaba ser rescatado, sino como alguien que importaba. Unos minutos después, Ethan regresó corriendo, con el rostro enrojecido y respirando con dificultad. Sarah, ven conmigo al tobogán. Ay, ¿no? ¿Ahora?, preguntó, fingiendo estar agotada. Ahora. Ella se rió, se levantó y corrió con él al parque, subiendo las escaleras como si tuviera miedo. Ethan se deslizó primero, aplaudiendo. Sarah lo siguió, riendo a carcajadas. Henry observaba desde lejos, con los brazos cruzados, sin poder ocultar una sonrisa. Esa imagen de los dos jugando, divirtiéndose, era justo lo que nunca supo que necesitaba ver. Después del tobogán, subieron al sube y baja, al tío vivo y, finalmente, al momento más esperado de Ethan, el picnic. Se sentaron bajo el árbol, compartiendo sándwiches, rodajas de manzana y galletas. Este es el mejor día de mi vida, declaró Ethan con la boca llena. Sarah se rió. ¿Incluso mejor que el día que recibiste tu cohete de juguete? Muchísimo mejor. Henry miró a Sarah y bromeó. Superaste mi regalo. Felicidades. Es culpa del sándwich, respondió ella, alzándolo como un trofeo. Sus risas se mezclaban con el suave sonido del viento susurrando entre las hojas. Más tarde, cuando el sol empezaba a ponerse, Ethan se echó sobre la manta y se durmió con la cabeza apoyada en el regazo de Sarah. Ella le pasó los dedos suavemente por el pelo mientras Henry se sentaba más cerca, observándolo en silencio. Me siento diferente cuando estoy contigo, dijo en voz baja. Sarah lo miró. ¿Qué quieres decir? Recuerdo quién era antes del dolor. Ella no respondió, solo puso su mano sobre la de él en un gesto firme y tranquilo. Sigues siendo ese hombre, Henry, solo que lo olvidaste.
Giró su mano para sujetarla de ella por completo, y se quedaron así con Ethan durmiendo entre ellos, como si ese momento fuera eterno. A la mañana siguiente de su paseo por el parque, Sarah se despertó con el suave sonido de la lluvia golpeando la ventana. La casa estaba en silencio, pero su corazón se sentía inquieto. Aún sentía la calidez del día anterior, la risa, el suave roce de la mano de Henry sobre la suya, Ethan durmiendo plácidamente entre ellos. Bajó las escaleras lentamente, con los pies descalzos tocando el suelo frío, y encontró a Henry en la cocina preparando café. Estaba de espaldas a ella, con la camisa blanca ligeramente arrugada y el pelo un poco despeinado. La escena era sencilla, pero llena de significado. «Buenos días», dijo ella en voz baja. Él se giró con una sonrisa. «Buenos días, Sarah». Se acercó y tomó una taza limpia del armario. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en años», dijo, sirviéndole café. «¿Y tú?» «Sigo sintiéndome como si flotara». ¿Por el parque?» «Por todo. Por lo que estamos construyendo». Henry se acercó un poco más, con los ojos fijos en ella. «Pensé mucho anoche». Sarah apretó el asa de la taza. «¿Sobre qué?» «Sobre lo que quiero de ahora en adelante». «Sobre ti». «Sobre Ethan». Y me di cuenta de que no puedo imaginar un futuro sin ti a nuestro lado. Tragó saliva con dificultad. «Henry, lo sé, es rápido, es inesperado, pero lo que siento no es impulsivo, es claro y fuerte». Dio un paso adelante. «Y por eso quiero hacer algo bien». Sarah se quedó quieta, con el corazón acelerado. «¿Ahora? ¿Ahora?» Henry dejó su taza en el fregadero, se apartó un momento y regresó con una cajita de terciopelo azul. Sarah se quedó paralizada. Se acercó a ella, abrió la caja y reveló un delicado anillo con una piedra pequeña pero brillante. «Sarah, entraste en mi vida un día cualquiera, trayendo solo una billetera perdida. Pero me devolviste más de lo que jamás pensé que había perdido. Paz, ligereza, esperanza. Me devolviste a mi hijo. Y me devolviste a mí misma. Henry, sé que tienes miedo. Yo también. Pero creo en nosotros. Y quiero recorrer este camino contigo. No como mi empleada, sino como mi socia. Mi esposa». Sarah se llevó una mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Quieres casarte conmigo?» «Sí. Con todo lo que eso conlleva. El pasado, el presente y lo que venga. Te quiero a mi lado. Hoy, mañana, todos los días». Ella lo miró un momento, conteniendo la respiración. Luego, con una sonrisa temblorosa, susurró, «Sí, quiero». Henry cerró los ojos un segundo, aliviado, y le puso el anillo con cuidado en el dedo. Entonces la abrazó fuerte y silencioso, donde encajaron a la perfección. «Nunca imaginé esto para mí», murmuró contra su pecho. «Yo tampoco. Pero es lo mejor e inesperado que me ha pasado en la vida». A la hora de comer, Ethan entró corriendo a la cocina, con los pies mojados y un ramo de flores que había recogido bajo la lluvia. «Sarah, mira, te traje esto». Se arrodilló para abrazarlo. «Son preciosos, pero te vas a resfriar así. Papá dijo que serás mi nueva mamá». «¿Es cierto?» Sarah miró a Henry, que estaba apoyado en el mostrador, sonriendo. «Sí, amigo», respondió con voz temblorosa. Ethan la abrazó. «Siempre quise esto. Ahora tengo una familia de verdad». Sarah abrazó al niño con fuerza, con el corazón desbordado. «Siempre te hemos deseado también». Henry se acercó y los abrazó a ambos. Y allí, en ese pequeño bulto de brazos y corazones apretados, había más amor que en cualquier gran fiesta o promesa vacía. Fue real. Era cierto. Esa noche, Sarah se sentó sola en el porche unos minutos, mirando la luna entre las nubes. Aún recordaba la acera donde había encontrado la cartera, el estómago vacío, el frío intenso, la soledad que la aullaba. Todo se sentía tan lejano, como si perteneciera a otra vida. Ahora llevaba un anillo en el dedo. Y más que eso, llevaba la certeza de haber sido vista, elegida, amada. Cuando Henry se unió a ella, con 2 tazas de té, se sentó a su lado en silencio.
Sabes, dijo después de un rato, Olivia siempre decía que el amor es lo que hacemos cuando nadie nos ve. Sara lo miró de reojo. ¿Y crees que lo estás haciendo bien? Sin duda. Apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos un momento. Yo tampoco. La boda se celebró 3 semanas después en un jardín sencillo, rodeada de flores coloridas y sonrisas sinceras. Nada grandioso ni extravagante. Pero todo tenía un significado perfecto. Sara llevaba un vestido ligero con delicado encaje y el cabello recogido en una trenza suave. No llevaba joyas caras ni maquillaje recargado. Solo llevaba la luz en los ojos, la luz de quien había superado los desafíos de la vida, y en el corazón, la paz de saber que había sido elegida con amor. Henry vestía un traje azul oscuro y no le había quitado los ojos de encima desde que apareció en la entrada del jardín, de la mano de Ethan. Vamos, mamá, susurró el niño, emocionado. Sara sonrió, apretándole la mano con suavidad. Estoy aquí, mi amor. Fue Ethan quien la acompañó hasta Henry, con pasos pequeños y orgullosos, cargando una cajita con los anillos de boda. Todas las miradas estaban puestas en ellos. Una imagen que hablaba por sí sola. Cuando llegó el momento de los votos, Henry habló primero. Sara, cuando te conocí, había perdido la fe en tantas cosas, en la esperanza, en el futuro, en el amor. Pero llegaste a mi casa trayendo más que honestidad. Trajiste vida. Tu presencia sanó a mi hijo y a mí también. Hoy, más que un simple, sí, acepto, te entrego todo mi corazón y prometo no volver a dejarlo caer. Sara respiró hondo. Las lágrimas ya rodaban por el rostro de la señora Marta en la primera fila. Llegué aquí con miedo, sin nada, cargando el peso del mundo sobre mis hombros y con el alma herida. Pero entonces te encontré a ti, a Ethan y a una casa que se convirtió en mi hogar. No me salvaste, Henry. Me viste, y te prometo que nunca dejaré que el dolor ocupe el lugar del amor que nos une. Intercambiaron anillos bajo un cielo despejado y una suave brisa, como si hasta el universo celebrara su unión. La recepción fue alegre pero sencilla. Música elegida por Ethan, dulces caseros para la señora Marta, risas por doquier. Sara bailó con Henry bajo la cálida luz de las guirnaldas de luces que colgaban de los árboles, mientras Ethan correteaba con sus amigos del colegio, vestido con un traje diminuto. Más tarde esa noche, Henry llevó a Sara aparte a un rincón tranquilo del jardín, bajo una pérgola decorada con luces de colores. «Sabías que siempre he odiado las fiestas», dijo con una sonrisa. «¿Y por qué te encanta esta?» «Porque estás en ella». Sara se rió, y él la atrajo hacia sí, envolviéndola en un tierno abrazo. «Nunca pensé que volvería a ser tan feliz». «Yo tampoco». «Pero a veces, la vida nos sorprende. A veces nos salva». Los días que siguieron fueron tan luminosos como las mañanas de primavera. Su vida familiar cambió, pero no había prisa. Sara seguía cuidando de Ethan, seguía preparándole la merienda y le leía cuentos antes de dormir. Pero ahora, lo hacía como esposa y como madre. Ethan, a su vez, parecía crecer cada día. Su confianza, su energía, la chispa en sus ojos, era diferente, completo. Una noche, mientras veían una película juntos en la sala, el niño se acurrucó en el regazo de Sara y susurró, «¿Mamá?» «Sí, mi amor. Nunca nos separaremos, ¿verdad?» Ella le besó el pelo. «Nunca, eres mía para siempre». Unos meses después, Sara entró en la habitación con una sonrisa diferente. Henry estaba leyendo un informe en el sofá cuando la vio acercarse con las manos a la espalda. «¿Todo bien?», preguntó con curiosidad. Ella se mordió el labio inferior y le entregó una pequeña caja blanca. Henry la tomó y la abrió lentamente. Dentro había una prueba de embarazo con 2 líneas claras. Él levantó la vista, sorprendido, y ella asintió antes de que él tuviera que preguntar. «¿Vamos a tener un bebé?» «Sí». «Serás papá otra vez, Henry». Saltó, riendo y llorando a la vez. Abrazó a Sara con fuerza, haciéndola girar en medio de la habitación como si fuera una niña, y luego la besó en la frente con todo el amor de su corazón. «Esto es más de lo que jamás imaginé para mi vida». «Yo también». «Pero mira dónde estamos ahora». Esa noche, durante la cena, Ethan no entendió de inmediato por qué sonreían tanto.
Pero cuando Sara se arrodilló a su lado y le tomó la mano, todo se aclaró. «Hay un bebé creciendo aquí». «Mi amor», dijo ella, poniéndole la mano en el vientre. Ethan abrió mucho los ojos. «¿En serio? ¿En serio? ¿Voy a ser hermano mayor?» «Claro que sí, campeón», confirmó Henry. Ethan guardó silencio unos segundos y luego sonrió con orgullo. «Voy a protegerlos, igual que tú nos proteges a nosotros, papá». Henry sintió que se le llenaba el corazón de alegría. Esa frase lo significaba todo. Pasó el tiempo. Nació la niña, Elena, como la abuela a la que Sara tanto había amado. Pequeña, fuerte, de ojos brillantes y sonrisa fácil. Y la casa, antes demasiado grande para un hombre y un niño afligido, ahora rebosaba vida. Con el olor a pastel recién horneado, el sonido de juguetes esparcidos y risas resonando por los pasillos, Sara se había convertido en algo más que una esposa, más que una madre. Ella era el corazón de esta nueva vida. Henry, a su vez, ya no era solo un director ejecutivo. Se había convertido en un hombre completo. Una noche, sentados en su porche de siempre con sus hijos profundamente dormidos, Henry tomó la mano de Sara y miró el cielo estrellado. «¿Todavía recuerdas el día que me devolviste esa billetera? ¿Cómo podría olvidarlo? Ese día, no pensé que solo estaba perdiendo mi billetera. Me estaba perdiendo a mí mismo. Pero ahora lo entiendo, no perdí nada. Gané algo, porque esa billetera me condujo hasta ti». Sara apoyó la cabeza en su hombro, y pensé que estaba haciendo lo correcto. Pero sin saberlo, caminaba directo hacia el lugar donde mi corazón finalmente encontraría paz. Henry la abrazó y permanecieron allí en silencio, escuchando solo el sonido de las hojas danzando al viento. Y en ese simple instante, tuvieron todo lo que necesitaban. El presente, el pasado atrás y todo un futuro por delante. ¿Qué te pareció la historia de Sara y Henry? Comparte tu opinión en los comentarios. Del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras historias. Y no olvides consultar más historias conmovedoras haciendo clic aquí en la pantalla final.